Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Tani Nostroza y seré la presentadora y anfitriona de este nuevo webinar, el cual tendremos de invitada a tres expertas en educación parvularia, las cuales voy a presentar de inmediato. La primera en presentar es Esperanza Guajardo, estudiante de educación parvularia de la Universidad de las Américas. La segunda persona en presentar es Ana Villagrán, también estudiante de Educación Parvularia de la Universidad de las Américas, y tendremos una entrevistada que es Marjorie Rosales, que también es estudiante de la carrera de Educación Parvularia, la cual nos va a dar una entrevista para contarnos de su experiencia. Y a continuación los voy a dejar con Esperanza Guajardo, la cual nos va a introducir en este webinar, el cual se trata de educación infantil y diversidad. Bueno, si hablamos de educación infantil y diversidad, se pueden encontrar diversas áreas a tratar, puesto que esto corresponde a un concepto amplio y difícil de tratar a pesar de que vivamos en el siglo XXI. En el ámbito de la educación inicial, esta puede corresponder a la crianza, las características personales del párvulo, los factores familiares, los socioculturales, donde de igual manera se deben integrar la multiculturalidad que estamos evidenciando en nuestro país. Pero sin importar estos contextos, según Marisa del Carmen y Ana María Viera, en su escrito sobre la atención a la diversidad en la educación infantil, se debe trabajar con todos los párvulos y para esto se debe poseer una organización intencional de experiencias que favorezcan la adquisición de aprendizaje y la potenciación de las diversas áreas para lograr un desarrollo integral, tomando también en consideración la creación de un ambiente que le entregue a ellos seguridad, donde se establezcan las normas claras, ciertos límites que sean precisos y que las actividades se encuentren contextualizadas según cada característica que posea el párvulo. En esto se puede encontrar sus estilos de aprendizaje, sus necesidades, sus intereses, etc. Esto, en su parte, permite desarrollar en ellos la autonomía. También es importante mencionar que aquí tiene real importancia las bases curriculares en educación parvularia, ya que los principios pedagógicos establecidos en este mencionan claramente la gran relevancia de esta temática, el cual corresponde principalmente al principio de singularidad, donde este se debe dar a conocer en su totalidad, puesto que es de suma importancia. Este da a conocer que cada niño y niña, independiente de la etapa de vida y nivel de desarrollo en el que se encuentre, es un ser único, con características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda su situación de aprendizaje. Esta diversidad implica, entre otros, que cada niño y niña aprenda a través de diversas formas y ritmos que le son propios, y también que posee formas de interpretar el mundo a partir de su cultura, situando el aprendizaje en contextos. De allí el desafío de responder de manera inclusiva y con equidad a la diversidad con niños y niñas en el proceso educativo en el que se desarrolla. Como bien se puede apreciar en lo descrito anteriormente, en este principio se respeta la singularidad del párvulo, a pesar de sus características y necesidades que se presenten en este, por lo tanto, esta se debe respetar y considerar en cada experiencia de aprendizaje, que se planifique para la adquisición de aprendizaje. Este igualmente tiene una correlación con el principio de bienestar, el cual busca garantizar en todo momento la integridad física, psicológica, moral y espiritual del niño y la niña, así como el respeto de su dignidad humana. Es por esto que nuestra labor como educadoras de párvulos es conocer la realidad de los niños, para así comprender y reconocer el tipo de diversidad que podemos encontrar en nuestra aula, considerando también fundamental para este proceso la evaluación diagnóstica, ya que nos permite conocer más a fondo al párvulo y el entorno que lo rodea. Quiero agradecer las palabras de Esperanza. A continuación vamos a dejar a la experta Ana Villagrán para conocer otra mirada de este tema tan importante a tratar. Bueno, como bien decía la experta Esperanza, la diversidad no tan solo contempla las diferencias físicas o biológicas, sino que también considera los diversos contextos en los cuales se desenvuelven, se forman y crecen los niños y niñas. Por ende, la diversidad debe ser respetada y considerada a la hora de crear experiencias de aprendizaje y o llevar a cabo acciones educativas, ya que también se estaría cumpliendo con el principio de bienestar
en el cual se estipula que toda situación educativa debe propiciar que niños y niñas se sientan plenamente considerados en sus necesidades e intereses y avancen paulatina y conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse integralmente bien, que lleguen a gozar del proceso de aprender. Esto está estipulado en las bases curriculares de la educación parvularia del año 2018. Pero por otro lado voy a comentarles cómo atender a la diversidad en la educación infantil, además de mencionar algunas medidas y estrategias. Según la revista ONID, la atención a la diversidad son aquellas acciones educativas que debemos llevar a cabo para prevenir y dar respuestas a todos los alumnos de un centro educativo. Es decir, atender a la diversidad es que el docente logre instaurar diversas estrategias que sean acordes a las peculiaridades que presentan los niños y niñas, logrando entregarles una enseñanza que se ajuste a sus necesidades e intereses. Asimismo, la revista propone diversas estrategias didácticas que pueden poner en práctica el educador o educadora de párvulos para atender la diversidad. Entre ellas se encuentran como número 1, atender individualmente al niño que muestre más problemas en la adquisición de determinadas competencias. Como número 2, ser flexible en sus enseñanzas, actividades con diferentes niveles de dificultad, desde lo más simple a lo más complejo. Como número 3, utilizar recursos y materiales didácticos adaptados a las necesidades especiales de sus alumnos y que a su vez faciliten los aprendizajes de sus otros compañeros, ya sea a través de actividades tales como los pictogramas, los videos, la música, etc. Como número 4, potenciar el aprendizaje cooperativo entre los alumnos, favorece la inclusión y la ayuda al niño o niña, con y sin necesidades especiales, a desarrollar habilidades comunicativas y también sociales. Como número 5, colaborar con el resto del equipo docente, es decir, coordinar el trabajo de aula con el resto de los miembros de la comunidad educativa, ya sea con el profesor de apoyo, con las familias, etc. Por otro lado, según Marisa del Carmen y Ana María Viera, estipulan en el documento la atención a la diversidad en educación infantil, los rincones, que una de las mejores estrategias para atender a la diversidad es a través de los juegos de rincones, ya que estos posibilitan que cada niño o niña actúe de manera autónoma y pueda elegir la actividad que desea desarrollar según sus intereses y las necesidades que posee. Además, enfatizan que organizar la clase por rincones significa, en primer lugar, tener muy en cuenta la diversidad del grupo y de la clase y, por tanto, responder a esa diversidad y cuidando de manera especial el ambiente escolar, creando un clima de confianza y seguridad que permita a los pequeños realizar sus aprendizajes de la manera más armónica posible. Crea un marco de comunicación en donde los materiales que se utilizarán y que son pertinentes logran despertar la curiosidad y el interés necesario para que los diversos rincones se aprovechen al máximo, y también permite a los educadores observar los obstáculos por los que tropieza el niño o niña y así poder ajustar la ayuda pedagógica a cada caso en particular. Y finalmente las autoras plantean que aceptar la diversidad es considerar que no todos los niños y niñas son iguales, ni tampoco tienen las mismas necesidades ni los mismos ritmos de aprendizaje. Por tanto, hay que ofrecer una variedad y secuenciación ordenada de las actividades, facilitar la posibilidad de llevar a cabo un programa educativo que se ajuste a las necesidades reales de cada alumno, para que puedan adquirir y consolidar sus aprendizajes de manera individualizada. Quiero agradecer las palabras de Ana Villagrán y yo, Tani Nostroza, voy a dar mi opinión y voy a hablar un poco de inclusión educativa dentro del aula, ya que es muy importante tener en cuenta de que la inclusión educativa también va en el rango físico. En cuanto a infraestructura, es importante que el centro educativo esté adecuado para aquellos estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad física. Dentro del aula de clase es importante tomar ciertas medidas educativas, durante la jornada escolar que permitan a cada uno de los niños poder adaptarse y que también nosotras como educadoras y docentes podamos adaptarnos a ellos. Los autores Lata do Porto y Castro Rodríguez plantean algunos ejemplos para llevar a cabo en el aula. El primero es la agrupación de los estudiantes en el aula, el cual se divide en dos, en agrupación de niños que sea como más específico. Esto se refiere que está dirigido para garantizar el aprendizaje para cada uno de los estudiantes,
Y el segundo es el desdoblamiento, que esta agrupación es mucho más específica y se disminuye la cantidad de estudiantes, por lo tanto favorece el aprendizaje de cada uno de ellos, perdón, dando prioridad a que los grupos sean más pequeños, más compactos y que el aprendizaje sea más significativo para ellos. En segundo lugar tenemos la adaptación curricular, que se divide en dos, y en primer lugar tenemos la flexibilidad curricular, y en segundo lugar tenemos la organización de materias por ámbitos de experiencia y conocimiento. En base a lo que nos plantean los autores, quiero llevar esto a cabo para después realizar un debate con todas las expertas, a que podamos llevarlo a nuestra realidad en el día de hoy, en la pandemia que está viviendo nuestro país y el mundo entero, ya que personalmente creo que lo que nos plantean estos dos autores de la flexibilidad curricular es muy importante tanto en periodo de pandemia como en un periodo de normalidad, entre comillas, y poder nosotras adaptarnos a la realidad que vive cada uno de nuestros niños, sin importar si ellos tienen o no tienen necesidades. Por lo tanto, me parece un punto importante que más tarde lo vamos a debatir. A continuación, realizaremos una entrevista a una apoderada y además estudiante de la Universidad de las Américas, Marjorie Rosales. La entrevista será realizada y llevada a cabo por nuestra experta Ana Villagrán. Bueno, buenas tardes, Marjorie. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Sí, muy bien, gracias. Qué bueno, como primera pregunta es, ¿qué entiende usted por diversidad en educación infantil? Ya, mira, yo creo que se refiere al conjunto de características diversas que posee y que integra cada niño y niña en los diferentes ámbitos, ya sean religiosos, culturales o personales, los cuales estos deben ser respetados y atendidos por los establecimientos. A modo personal, creo que la diversidad en la educación infantil y en general, en todo el sistema educativo, es una riqueza, puesto que al ser todos diferentes se genera una oportunidad para poder ampliar los conocimientos en relación a las diferentes experiencias y características que poseemos cada uno. Perfecto. Como pregunta número 2, ¿cómo trabaja la diversidad en el establecimiento educacional en el cual asiste su hijo? Ya, mira, el colegio trabaja la diversidad cultural por medio de ferias culturales en donde dividen a los cursos por países con el fin de que ellos den a conocer las diferentes tradiciones y costumbres. También organizan el English Day, en donde cada curso presenta una pequeña obra en inglés. Mira, todo esto lo hacen porque existe una amplia multiculturalidad en el establecimiento. Incluso durante algunos meses, algunos alumnos de enseñanza media realizan intercambio al extranjero con otros alumnos para conocer las diferentes realidades y metodologías educativas. En lo que se refiere al ámbito académico, el establecimiento realiza un programa en donde trabajan los niños más pequeños con los cursos más grandes. Esto lo llaman ABP. Aquí se hacen proyectos en donde se trabaja la diversidad, ya que el profesor da un tema y ellos en conjunto deben resolver lo que van a elaborar y cómo lo van a llevar a cabo. También se trabaja la diversidad por medio de las diferentes metodologías de trabajo que tiene cada profesor, ya que las metodologías son lúdicas y diversas, las cuales se adaptan a los diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, el lenguaje, para evaluar las lecturas de los libros, no solo lo hacen de manera escrita, sino que también lo hacen por medio de creación de videos o presentaciones en PowerPoint, en donde los alumnos exponen lo leído. Otro ejemplo es en matemática, en donde trabajan con materiales más concretos o con juegos online, en donde ahí los niños multiplican o suman o restan de una manera más entretenida. También el establecimiento trabaja con el Centro de Diagnóstico Arturo Larraín, el cual es un programa de apoyo y asistencia a los alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje. Aquí las funciones de este centro de diagnóstico son evaluar a los alumnos que presentan un bajo rendimiento escolar en todas las áreas involucradas del aprendizaje para entregarles un informe individual de las necesidades que presenta cada uno, para luego tanto el establecimiento como los apoderados y el centro de diagnóstico
realizan un acompañamiento y un apoyo durante el proceso educativo. Esta metodología se realiza desde el kinder a cuarto básico, lo que no es muy bueno porque en sí el acompañamiento debería ser durante todo el proceso educativo, sin discriminar a ningún curso. Eso. Muy bien. Como pregunta número 3, ¿usted durante el proceso educativo de su hijo ha vivenciado algún tipo de discriminación? Mira, yo creo que el tipo de discriminación que he podido evidenciar ha sido en este actual proceso de pandemia en el cual nos encontramos, ya que el estilo de aprendizaje de mi hijo no está ligado 100% al ámbito online, lo que hace que él se frustre fácilmente, me dice que no aprende, que le cuesta entender lo que la profesora le explica, no le gusta hablar por micrófono, ni tampoco prender su cámara. Entonces creo que si bien una de las formas de continuar con los aprendizajes es esta forma online, pienso que como colegio deberían formular otra estrategia o ir combinando las clases online con trabajos también al hogar que se ajusten a este tipo de niños que no les gusta estar todo el tiempo detrás de las pantallas. Pero eso. Claro. Ahora la número 4 dice, ¿qué importancia cree usted que tiene la familia en el respeto a la diversidad? Chuta, mira, yo creo que el rol que cumple la familia en el ámbito de la diversidad es muy importante, ya que los niños deben recibir desde muy pequeño una educación que favorezca a este respeto a la diversidad, y nosotros como familia somos, como bien somos el primer entorno socializador que tiene el niño, somos los que tenemos el deber de reforzar e inculcar en ellos estos valores, del respeto, la empatía, la tolerancia, la comprensión, y explicarle a ellos que por medio de nuestro mismo ejemplo, o sea, dar nuestro mismo ejemplo hacia los niños, de que vivimos en una sociedad en donde nadie es igual al otro, ni mejor ni peor que el otro, sino que todos somos diferentes, lo que nos hace ser únicos. Pero eso. Perfecto, muchas gracias, Marjorie. Ya, gracias a ti. Perfecto, quiero agradecer a las dos participantes, Ana Villagrán por realizar la entrevista y a Marjorie Rosales por ser partícipe de esta valiosa entrevista. Y a continuación, quiero conocer sus puntos de vista de todas nuestras integrantes de este conversatorio con la siguiente pregunta. Desde sus conocimientos, ¿creen ustedes que existe diversidad en la educación infantil actual? Me refiero con actual al periodo y proceso de pandemia que estamos viviendo como país. Y voy a partir por Esperanza Guajardo. Gracias, Tania, por la presentación. Bueno, principalmente, claramente existen diversidades dentro del aula, sobre todo en este proceso de pandemia, puesto que existen dentro de nuestras aulas, valga la redundancia, diferentes estilos de aprendizaje. Se encuentra el visual, el kinestésico, el auditivo, siendo en este proceso el más desfavorecido el kinestésico, ya que no está aprendiendo mediante el movimiento, más bien está sentado frente a una pantalla, siendo poco innovador para él adquirir el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se producen frustraciones, se produce poca tolerancia, el niño pierde la paciencia, muchas veces son más abundantes los temas de pataletas de los niños, ya que no están controlando sus emociones. Ese otro caso también, que dentro de la aula encontramos niños que expresan sus emociones de diversas maneras. Y eso también tiene, ¿cómo se puede decir? Tiene importancia la diversidad, ya que todos expresamos nuestras emociones de diferentes maneras. Y hoy en día las emociones son las que más están dañadas por este proceso, ya que llevamos tantos meses en confinamiento, el niño se encuentra totalmente dentro de su hogar, con sus familias, donde él prácticamente tenía una rutina diaria y él se alejaba del hogar, se iba a las aulas y se encontraba con diferentes niños que poseían multiculturalidad, etc. Ese es mi punto de vista. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría conocer el punto de vista de Ana Villagrán.
Bueno, en mi opinión no se está cumpliendo con atender a la diversidad, porque si bien han creado diversas metodologías y estrategias para que los niños y niñas logren adquirir los aprendizajes de manera adecuada, pero también existen niños que no tienen estos recursos, ya sean dispositivos móviles, computador, conexión a internet, etcétera, y por ende las experiencias de aprendizaje que se están proponiendo no se adecuan a los intereses o a las reales necesidades que presentan los párvulos para poder llevar a cabo, las experiencias de aprendizaje de manera adecuada. Y por otro lado también no se atiende a esta diversidad porque normalmente los establecimientos educacionales no tienen los recursos adecuados para llevar a cabo esta atención, o de lo contrario les entregan los recursos, pero estos son utilizados en otros ámbitos, por ende se dificulta aún más que los niños adquieran los diversos aprendizajes. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Ahora vamos con Marjorie Rosales. Bueno, yo creo que no se está trabajando la diversidad en su totalidad, puesto que muchas veces he evidenciado que los profesores quieren integrar nuevas metodologías en sus alumnos para atender a esta diversidad, pero son los directivos quienes nos permiten adecuar ciertas estrategias. Porque a veces he escuchado que dicen, no sé, que tanto el Kinder A como el Kinder B tienen que ir como en una misma línea de los contenidos a abordar, pero esto no lo encuentro contradictorio, ya que todos sabemos de que los niños que se encuentran en el Kinder B, por ejemplo, no son los mismos que están en el Kinder A. Entonces, sí debería ser más flexible y que cada profesor trabaje de acuerdo al ritmo de aprendizaje y la realidad que tiene en cada uno de sus cursos. Eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo daré a conocer mi opinión también respecto a lo que estamos viviendo. Lo voy a conectar con lo que decía mi compañera Ana Villagrán, ya que muchos niños no tienen los dispositivos móviles, no tienen la conexión necesaria, por lo tanto están dejando de lado el aprendizaje de esos niños, que es el aprendizaje debe ser igual para todos. Por lo tanto, en eso me gustaría hacer énfasis, ya que muchas veces se ve la diversidad en educación como la diversidad física o la diversidad de aprendizaje, pero también debemos enfocarnos y darnos cuenta que hay diversidad de necesidades, de oportunidades que tienen los niños para llevar a cabo sus aprendizajes. Y quiero agradecerles a todas por ser parte de este conversatorio, agradecer a las personas que están escuchando esto. Eso, muy buenas tardes, muchas gracias a todos.